Bienvenidos al primer Congreso Iberoamericano de Gerencia Cuántica. Mi nombre es Felipe Rojas y voy a dar introducción al Congreso. Hay momentos en los que el pensamiento no tiene más opción que dar un salto, no un ajuste, no una reforma, no una actualización de paradigma, un salto. Este es uno de esos momentos. El mundo organizacional del siglo XXI no puede seguir siendo interpretado con las categorías del siglo XX, porque ese mundo ya no existe. La linealidad, la certeza y la separación entre disciplinas ha cedido terreno ante la complejidad irreductible de un planeta interconectado, acelerado y cibernético. La gerencia cuántica no es una metáfora cómoda, es la única respuesta conceptualmente honesta a esta realidad. Hoy, 5 corrientes de pensamiento convergen en este Congreso. La termodinámica social nos recuerda que las organizaciones son sistemas disruptivos, producen orden en su interior, generando entropía en su entorno, y quien ignora esa física interna acumula riesgo en silencio hasta el colapso. La filosofía de la complejidad nos convoca a algo más radical que la reforma, a hacer nuevos mundos, a construir ontologías organizacionales que no existían. La educación compleja nos exige rediseñar desde los fundamentos la arquitectura cognitiva con la que los líderes interpretan la realidad. Porque los currículos que los forman fueron diseñados para un mundo que ya no existe. Los datos sintéticos y la gestión del riesgo transforman la anticipación en ciencia. Ya no gestionamos el daño pasado, sino que modelamos el futuro probable. Y la gerencia cuántica, expresada en la ecuación escenarios de expansión, arquitectura estratégica 1 menos equilibrio, actúa como hilo conductor de todas estas corrientes. Las organizaciones que perduran no buscan el equilibrio estático, gobiernan el desequilibrio con inteligencia y con audacia. Este Congreso nace como plataforma permanente, no es un evento, es el inicio de un foro iberoamericano que existirá en el tiempo porque las preguntas que abre hoy no tienen respuesta en un solo encuentro. Es el espacio donde Iberoamérica habla con voz propia sobre el futuro de las organizaciones, donde el rigor del análisis no es negociable y donde la interdisciplinariedad no es un adorno, sino una metodología. Y es también, con toda la ambición que eso implica, el escenario del lanzamiento del tanque de pensamiento más ambicioso de la región, TESTI. En su primera fase, 90 doctores de disciplinas distintas, física, economía, derecho, filosofía, ingeniería, ciencias sociales, trabajarán articulados bajo la gobernanza de la gerencia cuántica, patrocinados por corporaciones que comprenden que las decisiones por venir deben fundarse en los más altos estándares del análisis que la complejidad del mundo cibernético exige. De este Congreso nacerá una investigación sin precedentes en la literatura académica iberoamericana, una pregunta que no tiene antecedente conocido y que constituye en sí misma una agenda de trabajo para la próxima década. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones académicas, cognitivas, tecnológicas y estructurales que deben reunir los individuos que lideran la transición cuántica en cada rol ejecutivo, directivo, operativo y político de una organización del siglo XX en la era cuántica? Esta pregunta no admite respuestas disciplinares parciales, solo puede ser abordada desde la complejidad, cruzando la neurociencia con la física, la economía con la filosofía política, la ingeniería de datos con la ética,
Sus hallazgos serán la base de políticas públicas, de currículos universitarios, de modelos de gobierno corporativo y de estrategias nacionales de transformación cuántica en los países iberoamericanos. La investigación que hoy se inaugura es, en el más estricto del término, una apuesta civilizatoria. Bienvenidos entonces, no a un congreso más, bienvenidos al origen de un nuevo orden del pensamiento organizacional para Iberoamérica. Queremos iniciar este congreso con la conferencia inaugural sobre termodinámica social, que va a ser dirigida por el doctor Carlos Maldonado. Doctor Carlos Maldonado es PhD en Filosofía de la Universidad de Bélgica, postdoctorado en varias universidades, como la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, la Universidad Católica en Washington, la Facultad de profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cambridge, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque y 5 veces doctor honoris causa por sus trabajos en complejidad, por sus trabajos en termodinámica social. Es uno de los grandes expertos a nivel mundial de todo el tema de las ciencias de la complejidad. Tiene 377 publicaciones, tiene más de 170 artículos académicos, cuenta con más de 52 libros propios, 28 libros como editor o compilador y 110 capítulos de libros. Adicional a que tiene más de 70 conferencias en YouTube. Su índice H, o sea, en la capacidad de consultarlo a nivel mundial sobre los temas, es de 45. Señores, con ustedes tenemos el honor de abrir este primer Congreso Iberoamericano de Estrategia Cuántica al doctor Carlos Maldonado. Doctor Carlos, bienvenido. Adelante. 1.000.000 de gracias, Felipe. Naturalmente debo expresar mis agradecimientos a Testi por la invitación, pero particularmente a cada uno de los asistentes virtuales que nos acompañan. El tema que quisiera compartir con ustedes durante unos minutos tiene que ver con una de las ciencias de la complejidad. Desafortunadamente no tengo tiempo de hablar de las ciencias de la complejidad, que es la termodinámica. En este caso referida desde luego al mundo social, al mundo humano, tomando como eje central el tema, el problema del trabajo. La termodinámica es la ciencia de la energía. Voy a hacer un pequeño ejercicio de pedagogía. La termodinámica nace en el siglo XIX en un primer capítulo. Tiene 2 capítulos. Es la ciencia de la energía que como primer capítulo se ocupa de sistemas cerrados o aislados. Por ejemplo, como cuando se dice la selección de fútbol entrenó a puerta cerrada. Por ejemplo, como cuando se dice la reunión del Senado tuvo lugar a puerta cerrada y otros más. Y el segundo capítulo es muy interesante, tiene que ver con los sistemas ya no cerrados o aislados, que es una abstracción, primera nota de pie de página, ni siquiera este universo está cerrado o aislado, sino con los sistemas alejados del equilibrio. Los sistemas alejados del equilibrio, esa es una metáfora cuya contracara es los sistemas en el filo del caos. Y manifiestamente, y esta no es una metáfora, aunque tú y yo no tenemos ninguna dificultad con las metáforas, esta es una caracterización justamente civilizatoria del mundo que estamos viviendo hoy. Un mundo con equilibrios dinámicos, primera manera de decirlo, o bien segunda manera de decirlo, un mundo desequilibrado o en el filo del caos. La termodinámica, que es la ciencia de la energía, se ocupa de 3 grandes problemas, en realidad. Uno es el reconocimiento de que la energía es polisémica, es decir, hay muchos tipos de energía, calórica, informacional, térmica, cinética, potencial, etc. Y
sorpresivamente, la suma de todas las energías es igual a cero. Este primer principio es fundamental porque nos permite entender por qué razón, yo no soy pesimista, asistimos a la crisis social, a la crisis ambiental tan grave allá afuera. Y es que hay formas de energía que no se han podido transformar y nos encontramos en un callejón sin salida y lo estoy diciendo abiertamente, en el sentido amplio y fuerte de la palabra, la profunda crisis ambiental. No existe una crisis ecológica. La ecología estudia el medio ambiente. Es el resultado de no haber entendido lo que significa propiamente la conservación de la energía. El segundo elemento es muy importante y nos muestra que cuanto más organizado es un sistema, es un fenómeno determinado, por ejemplo, una iglesia, un partido, una empresa, un estado, un ejército, lo que tú quieras, cuanto más organizado es, mayor entropía genera en el entorno. De suerte que el desequilibrio tiene que ver con las formas de organización clásicas que se adoptaron en la esfera empresarial, en la esfera financiera, en la esfera social y muchas otras que generan efectivamente una entropía creciente. Y desafortunadamente no tengo tiempo de entrar en ello. El tercer principio hace referencia a la temperatura del universo, que es importante en otros contextos, que es igual a menos 273 grados centígrados, igual a 0 grados Kelvin. Esto sería importante para entender el origen y la naturaleza de los sistemas vivos, pero, digamos, debemos posponer esto para otro momento. Como quiera que sea, podemos identificar tres tipos de energía básicos. El orden no importa. Energías naturales, haríamos referencia, por ejemplo, al aprovechamiento de los vientos o del sol, energía eólica, energía solar, y energía térmica y otros. Y en este primer momento, las energías naturales, hacemos referencia a una expresión muy desagradable que es la de recursos naturales, porque por derivación entra la idea de recursos humanos y por decir. El segundo tipo de energía, ya lo ves en la pantalla, es la energía humana que consiste básicamente en la fuerza de trabajo física o intelectual. Crecientemente, y esto no es nuevo para ninguno de nosotros, es la fuerza de trabajo intelectual la que, y ya con esto conecto con el tercer momento, la que adquiere una importancia creciente. Por esa razón, hablamos de cosas como, uno, sociedad de la información, dos, sociedad del conocimiento y tres, sociedad de redes. Son distintas, pero para el caso asumamos como si fueran equivalentes. Y el tercer tipo de energía, no sin algunos antecedentes, emerge en el año 2020, que es la inteligencia artificial, los lenguajes ampliados, los modelos ampliados del lenguaje y demás, que al día de hoy literalmente apenas está cumpliendo 6 años y es sorprendente los desarrollos que está teniendo. En este punto debo detenerme un momento. El 20 de febrero, es decir, difícilmente hace un mes, en una de las más prestigiosas revistas científicas, en Nature, sale un artículo que señala expresamente, a propósito de esta idea que estamos señalando, uno, dos, a propósito de la caracterización general de la termodinámica, que es entender qué es la energía y demás, sorpresa. La energía se puede producir muy fácilmente, pero es sumamente difícil acumularla. Incluso si hablamos de baterías de cadmio o baterías de litio u otro tipo de cosas, la energía, una vez que se produce, hay que ponerla a circular. Y esto es muy importante. La termodinámica, en tanto que ciencia de la energía, nos invita a pensar en términos de procesos. Desde luego que los resultados son importantes, pero esencialmente de procesos. El 20 de febrero pasado sale un estudio que pone de manifiesto contra la creencia que algunos tenían en el comienzo de los
de los años 2020, con el surgimiento de ChatGPT y otro tipo de cosas, que sería lo que genéricamente se llama como el trabajo de cuello azul, el más afectado. Y esto para gerencia cuántica, uno, dos, eso para estudios de riesgo, para capital de riesgo, capital inversionista, etcétera, es muy importante. ¿Qué es lo que pone de manifiesto? Ya lo viste hace un instante, es que es por el contrario el trabajo de cuello blanco, no de cuello azul, el que está siendo claramente amenazado. Se está convirtiendo en un hecho obsoleto que los analistas de datos, y entonces estoy diciendo cosas muy sensibles como la ciencia de datos, los análisis de datos y demás, y todos los trabajos sobre modelamiento y simulación. Este es simplemente la ampliación, el pantallazo del artículo sorprendente en la revista Nature, de suerte que necesitamos otra forma de entender el ABC de la información, 1, 2, el ABC del conocimiento, que modifica radicalmente el sistema de trabajo. El sistema de trabajo hoy está sufriendo un cambio radical y estructural que, hay que decirlo, no obstante eso, mantiene el modo de producción intacto. Y es el hecho de que la inteligencia artificial está llevando a cabo mucho mejor que los seres humanos, ¿cómo se llama? Análisis de datos, en el ABC eso se llama analítica de datos, y habría otros pasos posteriores, ¿cómo se llama? Y toda la capacidad de, 1, modelamiento, y 2, de simulación. De suerte que en los 3 tipos de energía hay una simetría dinámica entre, para decirlo grosso modo, las energías naturales, incluida ahí desde luego la fuerza de trabajo humana, y la importancia de la inteligencia artificial. No te voy a contar que la inteligencia artificial, bien entendida, en realidad es vida artificial. Ese sería tema de otra reflexión. Necesitamos estudios de riesgo. Los mejores gobiernos, los mejores ejércitos, las mejores iglesias, incluso los mejores equipos deportivos, etcétera, saben de estudios de riesgo, de capital de riesgo, inversión de riesgo. La termodinámica social pone de manifiesto que, ¿cómo se llama? Existe un problema inaplazable, y es el creciente desequilibrio energético. Y es exactamente en ese sentido que la termodinámica es una de las ciencias de la complejidad. Nadie inteligente habla de fenómenos complejos. Nadie inteligente habla de sistemas o de comportamientos complejos. Eso no existe. Mucho mejor hablamos de sistemas de complejidad creciente. Es decir, que ganan en indeterminación, que ganan en no linealidad, que ganan en ausencia de control. Y entonces el primer reto fantástico que se nos plantea a todos nosotros es si es posible un equilibrio energético, supuesta la realidad, factos, ¿cierto?, del profundo desequilibrio que vemos alrededor. Sin como casuística, podríamos hablar de los conflictos a propósito de Venezuela, o a propósito de Gaza, o a propósito de Ucrania, o a propósito de Irán, o el ejemplo que tú quieras. La situación en marcha que vemos allá afuera tiene que ver radicalmente con el hecho de que hay tipos de energía que cuyo manejo, es lo que quiero decir, cuyo manejo no permitió en absoluto un equilibrio de algún tipo. Y es en ese sentido exactamente como la termodinámica social se erige como un referente necesario. Dicho esto, y entonces entro en la recta final de esta presentación, desde el punto de vista físico, tenemos una inecuación, segundo pequeño ejercicio pedagógico. No hablo de una ecuación, sino de una inecuación. Como sabemos algunos de nosotros, existen inecuaciones lineales, cuadráticas, complejas de otro tipo. Una ecuación siempre implica el signo igualdad. Las inecuaciones implican relaciones diferentes. Por ejemplo, superior, igual o mayor, igual o inferior,
o pertenencia y demás. Cierro ese segundo ejercicio pedagógico que es muy importante como un hilo conductor a partir de lo que hemos venido señalando. Una parte, el siglo XVIII se inventa un concepto, un problema que no existía en la historia de la humanidad, que es el concepto de masa o de materia. Tú, llena de ejemplos, traduce como quieras la noción de masa o de materia. El siglo XIX acuña un concepto perfectamente distinto que no existía en la historia de la civilización occidental, que es el concepto de energía, que en contraste con el de masa es evidentemente polisémico. Como acabamos de decir hace unos segundos, existen distintos tipos de energía y el problema central consiste en entender las transiciones entre un tipo de energía y otra. Otra vez, por ejemplo, de energía cinética a energía potencial. Por ejemplo, de energía térmica o calórica a energía informacional y demás. Y el siglo XX termina con una invitación que nos lanza justamente ya hacia el siglo XXI, y es el reconocimiento de que el concepto de información le hace riesgo, le hace indeterminación. Si se quiere, pueden leer incertidumbre, no linealidad y otro tipo de cosas. Nos pone de manifiesto que hay fenómenos físicos que no son materiales. ¿Quieres ejemplos de fenómenos físicos que no son materiales? La información, el conocimiento, la confianza y muchos otros. Esta inecuación, que es la última presentación de esta exposición, lo que pone de manifiesto es que la importancia de la materia en cualquier acepción o contexto no desaparece, sino que se integra en un concepto mucho mayor que lo comprende y lo hace posible, que es el de energía, que a su vez se integra, entra a formar parte de un concepto inmensamente mayor, otra vez, que lo comprende y lo hace posible, que es el de información. Todos los temas de trabajo, todos los temas de capital, todos los temas de modo de producción, y tú haz la lista que quieras, ¿cierto? Tienen que ver, desde luego, con tal o cual tipo de materia, ejemplo, equipos técnicos, ejemplo, maquinaria, por ejemplo, tierra, o lo que tú quieras, tal tipo de energía, por ejemplo, tal tipo de trabajador y demás. ¿Cómo se llama? Y finalmente, la noción de información. Es, ¿cómo se llama? Básicamente lo que quería compartir con ustedes. Me ajusto al tiempo asignado. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Maldonado, por su presentación. Recuerden que este proyecto es posible por patrocinadores corporativos muy importantes en diferentes países. En Colombia, Inversic, Garantías Comunitarias, ASCO, Microfinanzas, SBI Banca de Inversión, Colegio de Estrategia. En Suiza, Quantum Assistant Group, Testing. En España, AENOR, Fundibec. En Ecuador, Icorret. Y República Dominicana, Laboratorios LAM. Tenemos conectado gente de Guatemala, de España, de Alemania, de Suiza, de Bolivia, de Argentina, de Colombia, de Panamá, de República Dominicana, de Perú y Ecuador. Seguimos con la segunda exposición, Hacer Nuevos Mundos, del docente e investigador doctor Freddy Orlando Santamaría Velasco, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, magíster en Psicología Social de la Bolivariana de Medellín, licenciado en Filosofía y bachiller en Filosofía. Entre sus investigaciones está en la actualidad una investigación postdoctoral que hace con la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es aceptado en este momento para estudios postdoctorales de la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París. Actualmente es el director del Grupo de Investigaciones de Estudios Políticos y director fundador del Grupo de Investigación Filosófica San Alberto Magno.
Doctor Freddy, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Quiero dar las gracias a nuestro organizador de este evento, al doctor Felipe Rojas, a todos mis colegas que están participando en esta mañana, a la excelente conferencia del doctor Carlos Maldonado y, por supuesto, a todos los que han apoyado este evento de gerencia cuántica. Y como congreso, primero, pues me alegra mucho poder participar de él. Pues yo quiero compartirles un poco lo que he trabajado en mis últimos años a partir de la pragmática lingüística, que es lo que me he dedicado al lenguaje, y, y especialmente a partir de mi texto Hacer Mundos, el nombre y la significatividad, todo lo que tiene que ver con la construcción de la realidad social, no de modo relativista, sino relacional, que está íntimamente ligado al seguimiento de reglas y a la construcción de espacios significativos que se dan a partir de la pragmática lingüística. Entonces, lo he titulado así: ¿Quiénes son los seres humanos? Lenguaje, racionalidad e inteligencia artificial, la IA en la construcción de mundos posibles. Como advierte Vulture Hunt, con la IA hoy no se explotan los cuerpos humanos en el trabajo, sino la información y los datos. Pareciera que con la inteligencia artificial se habla no solo de la transformación del trabajo, sino del fin de ciertas profesiones, de la obsolescencia futura de la inteligencia humana para muchas tareas, como diría el visionario Ray Kurzweil en su reciente libro La singularidad está más cerca. Kurzweil advierte que el progreso de la inteligencia artificial avanza a un ritmo tan acelerado como es el del chat GPT-5 y la inteligencia artificial agéntica, que para el 2045 la inteligencia humana empezaría a decader y a ser obsoleta. Podríamos estar de acuerdo cerca de que poco menos de 20 años sea inútil el escritor, el artista, el abogado, el filósofo, por ejemplo. ¿Es inútil el intelectual en estos tiempos y su uso teórico y práctico de la razón en términos kantianos? ¿Dejaremos entonces de ser racionales, es decir, de justificar razones a cuenta de estos avances acelerados? Para empezar, tomemos dos ejemplos importantes que me interesaría tener. El primero es de Nes Rembrandt, el proyecto del próximo Rembrandt. En el 2016, en un proyecto llamado Nes Rembrandt, un grupo de científicos, artistas, ingenieros e historiadores reveló en los últimos días una obra de Rembrandt, de 347 años después de la muerte del reconocido artista holandés. Este es un perfecto trabajo de inteligencia artificial para lograr recrear con base en algoritmos y la última tecnología de impresión una obra artística. Un Rembrandt que no fue pintado por Rembrandt, sino por un supercomputadora cargando datos, detalles, habilidades del artista barroco. Podría decir que lo que están viendo ustedes en la pantalla propiamente es un Rembrandt. Es un Rembrandt propiamente. ¿Somos capaces de decir que es una obra de arte fruto del genio y la creatividad de la inteligencia artificial? ¿Es arte o reproducción? ¿Quién es el autor de esta obra? Segundo ejemplo que me gustaría traerles es el Hipnocracia, Trump Mods y la nueva arquitectura de la realidad del 2025. Es uno de los mejores textos de filosofía política escritos. Es una reflexión sobre las nuevas formas de manipulación escrito por el filósofo chino Yawin Chun a principios de este año, que apareció en Amazon, titulado Hipnocracia, que se convirtió en uno de los ensayos más importantes por mostrar de manera sencilla y clara los nuevos métodos de manipulación que configuran hoy la percepción colectiva. Incluso algunos llegaron a considerarlo como el libro del año. Pero dos cosas no menores que hay que tener en cuenta. Lo primero, que Jiang Wei Shun, el tal filósofo chino, no existe, y el texto tan aclamado por la crítica es un trabajo conjunto entre ensayistas, un editor y dos plataformas de IA. El libro del año escrito por una IA. Su autor no existe. Estamos de nuevo frente al caso de Pierre Menard, autor del Quijote, presentado magistralmente por Borges. ¿Esto es creación o producción? Desde la incredulidad y la imposibilidad que se pueda crear algo parecido a la pluma de un gran escritor, vemos que este falso filósofo chino, fruto de una IA, pudo pasar el famoso test de Turing. Entonces podemos decir que Alan Turing, con su prototipo de computador de los años 40, puede confirmar su pregunta de que las máquinas pueden pensar. Hemos delegado el proceso creativo y si eso es así, hemos perdido todo. ¿Quiénes son racionales entonces? Aquí lo pueden ver al filósofo. ¿Cómo podemos decir que alguien es racional? A la vista muchos podríamos parecerlo, seguramente por características similares a los otros, pero en su gran mayoría físicas, pero estamos seguros de que alguno de ellos no es un replicante, un autónomo
un autómata al modo de Blade Runner o un agente de la Matrix. Pueden pensar las máquinas, son solo procesos que los llevan a cabo, son solo procesos que llevan a cabo. Preguntas como estas, el matemático Alan Turing se hizo en los años 60 y fueron la piedra fundacional de los debates sobre lo que significa la racionalidad humana frente a la llamada inteligencia artificial. ¿La inteligencia es comparable al proceso que hacen los computadores? Putnam, por ejemplo, en analogía más clara de los computadores, ya que los procesos mentales son sostenidos por una diversidad de soportes físicos, al igual que pudiera darse una hipotética mente artificial o extraterrestre, si se quiera, lo importante no sería el puro soporte físico, sino el programa lógico del sistema mental, es decir, el sistema de razones, para el cual distintos soportes constituirían la posibilidad de realizar diferentes funciones mentales, la fuerza del lenguaje. Alan Turing, en la conferencia de 1947 titulada ¿Pueden pensar las máquinas?, la máquina de Turing tiene una codificación finita de símbolos, tras una programación previa. Actuaría según prescritas posibilidades de cálculo de manera automática, pero siempre sobre la base de la determinada configuración. Esto es, A, sistema mandar a imprimir H. De lo que se deduce es el sistema A es un input y el resultado tras el proceso de la máquina es output, la impresión de H. Dice Turing, la idea del test es que la máquina tiene que simular ser un humano a través de responder las preguntas que se le hacen y solo pasará el test si la simulación es suficientemente conveniente. Hasta ahí Turing. Ahora bien, ¿esto es inteligencia? ¿Esto es inteligencia o un sofisticado procesamiento de simulación? Esto es, entonces, basta simular para ser racionales. Los humanos somos seres racionales, desde Kant. ¿Pero qué es la racionalidad y por qué importa? ¿Qué es ser racional? ¿A quién podemos llamar racional? ¿Lo somos todos? El ser racional, esto es participar de una comunidad, parece ser que es uno de los puntos de quiebre entre la inteligencia computacional y los animales humanos. ¿Acaso ser racional es tener más información, más erudición o saber más? No, de ninguna manera. A esto lo podríamos llamar conocimiento sin más. La inteligencia no es solamente acumulación de conocimiento, incluye resolver problemas, tener creencias justificadas, obstinadas y no certeras. Competencia lingüística, reconocer compromisos, seguir reglas del modo crítico y dar y pedir razones, según el caso de ocurrencia. Ser racionales. ¿Para qué entonces? Afirma Pinker que la razón es un medio para un fin. Ese fin puede ser la verdad objetiva o el caso de los científicos, de los políticos o los abogados, o la confianza, como decía el doctor Maldonado. Pero también puede ser la felicidad, el bienestar, el amor, el fracaso, la resiliencia, el estímulo o el disfrute mismo de la inexorable vida emocional. Y nada de dichas intencionalidades es irracional, porque ser racional es precisamente usar el conocimiento para obtener algo. Por lo mismo, las llamadas inteligencias artificiales tienen intencionalidad. ¿Acaso deberían ser considerados sujetos plenos de derechos o un centro de implantación jurídica? Recordemos a la macaca negra que ustedes están viendo allí. Esta foto fue tomada en Indonesia y es una hembra macaco. Lo singular es que la imagen es una selfie y un autorretrato y fue tomado por el propio animal cuando quitó la cámara del fotógrafo británico Dan Slater. Al tomarse una foto, la hembra macaca puede ser llamada racional entonces. Esto es, somos humanos, somos racionales y usamos el lenguaje con lo que buscamos alcanzar ciertas metas y deseos, salir en redes, por ejemplo, o a diferencia de los animales no humanos. Mucho más se ve esta diferencia con las llamadas de inteligencia artificial, pues tanto animales no humanos como inteligencias artificiales, artefactos, humanoides o robots, no cuentan con la intención de hacerlo como los humanos. Allí está lo que aún, y no creo que alcance, la IA, la ingobernabilidad intencional o dignidad en términos kantianos del ser humano. ¿Cuál es entonces la fuente de estos derechos que tienen los seres humanos y de los que carecen los animales? La fuente es nuestra racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? Es la capacidad, la habilidad de pensar cosas, de hacer cosas, de tomar decisiones, de justificar nuestras acciones y dar razones de lo que hacemos, equivocarnos y dar cuenta de nuestro error. Todo lo que la racionalidad significa aquí es que a menudo hacemos y pensamos cosas porque pensamos que era lo correcto para hacer o pensar. ¿La perfección es humana acaso? Como en el perfecto Rembrandt, que no es Rembrandt, el error es humano. Si no hay error, ¿para qué entonces? El razonamiento humano, que es consciente de sí mismo, implica lo que ella llama autogobierno normativo. Esto es más que la capacidad de pensar en nuestros propios pensamientos, a menudo llamamos metacognición, sino también la capacidad de cambiar de opinión, por ejemplo, al formar creencias o intenciones porque creemos que nuestra mentalidad lo exige.
Sin embargo, una ventaja de apelar a la racionalidad es la forma en que abarca muchos otros aspectos de la vida humana que consideramos importantes y valiosos. Consideremos nuestro interesante conocimiento e imaginación creativa. Estos también podrían ser intrínsecamente valiosos de tal manera que generan derechos distintivos. Solo la racionalidad reflexiva puede tener una imaginación creativa como Rembrandt. Así parece que muchos fenómenos de los seres humanos que parecen especiales y distintivos como la moralidad, la idea de justicia, son resultado de la racionalidad en el sentido de tener potencial para generar derechos. Como seres humanos, pertenecemos y participamos entonces de una llamada sociedad por poseer lenguaje estructurado. Ahora bien, ¿qué significa ser racionales? ¿Qué significa las llamadas inteligencias artificiales y pueden ser llamadas racionales? Ludwig Wittgenstein, el autor que trabajo constantemente, afirma en sus investigaciones filosóficas que las palabras son también actos. Y es bajo esta premisa que es necesario para hablar de racionalidad propiamente dicha resaltar la importancia y la primacía del lenguaje como actividad eminentemente social, que nos permite a través de contextos, las prácticas y las reglas y diferentes discursos comprender que con el lenguaje, como bien resaltó Austin, hacemos cosas con palabras. Entonces, ¿en dónde se patentiza la racionalidad humana? Se hace patente en discursos, en textos y de manera especial en las prácticas sociales. Allí es donde se marca la diferencia con la irrupción de las inteligencias artificiales. Los seres humanos somos seres sociales y lingüísticos. Por eso el lenguaje sustituye la relación sujeto-objeto por la relación entre las proposiciones y las cosas. Nos relacionamos como sujetos hablantes en comunidad lingüística. Los humanoides y los sofisticados robots pertenecen acaso a una comunidad propiamente dicha. Entonces, ¿qué significa para un sujeto pertenecer a una comunidad? Se constituye una comunidad a partir del seguimiento compartido de reglas sociales, rígidas, regulares, pero lo mejor en su materia espontánea que dan cuenta de que somos humanos propiamente. ¿O acaso nos confundiríamos y dudaríamos tan fácil con la persona que tenemos, por ejemplo, al lado, en nuestra casa o en estos momentos, de que no es un humano o es simplemente un replicante? Respondámosle al otro, yo no soy un robot, como nos dicen muchas veces en las entradas cuando vamos a hacer entrar a una página, además, yo no soy un robot. La comunidad lingüística puede decir con certeza de que no soy un robot. Si llegamos a no distinguirlo en nuestras prácticas sociales, es que este mundo distópico ha llegado a nosotros. El fenómeno social es el mercado o intercambio lingüístico, como afirma Bourdieu. Para entendernos como personas racionales necesitamos tener en cuenta que nacemos y nos hacemos en sociedad a través del lenguaje, de que somos conocimiento, pensamientos, formas de estructurar lo que nos rodea y pensamos, hábitos, moral, educación y, por ejemplo, religión. Recuerdo el ejemplo que nos da Pinker sobre los Sands del desierto de Kalahari, que son cazadores-recolectores, para nada profesores o estudiantes universitarios, o como muchos de nosotros. Son ellos, los Sands del desierto de Kalahari, son tan racionales y sofisticados como cualquiera de los que estamos aquí presentes en línea, por ejemplo. Cuando van a cazar necesitan de los otros, usan las huellas para rastrear y son capaces de cambiar de opinión porque se equivocan. Por ejemplo, ejercen pensamiento crítico, no deben confiar en su mero instinto, van al grupo, comunidad científica. 2. Evitan el argumento de autoridad, no siguen a un líder porque sí, razonan, discuten y avanzan. Hacen distinciones lógicas, comparan huellas para no confundirse, eligen. Y 4, la falacia de la afirmación del consecuente. Dos huellas similares no son consecuentes de que sean el mismo animal. No hacen predicciones sin más, evitan sesgo de confirmación. De este modo, participar en una comunidad lingüística surge de la capacidad de participar en prácticas, saber que un tal o cual movimiento es o no válido entre cuál contexto, es saber cómo hacer algo en el sentido de ser capaz de hacerlo. Esto es fijación de autoridad. Finalmente, el papel que juegan nuestras prácticas será hacer explícito lo implícito, porque en el lenguaje encontramos lo que nosotros mismos hemos introducido mediante nuestras prácticas por ser miembros de una comunidad de acción. Este encuentro entre la acción misma y el hacer explicita dichas prácticas, no son simplemente palabras. Con ellas, como lo expresé en mi libro, hacemos mundos con palabras, hacemos mundos posibles. Pues nos definimos como criaturas gobernadas por normas, en contraste con criaturas que siguen reglas puramente naturales, por actitudes normativas que mostramos unas actitudes con las cuales expresamos que comprendemos y concebimos la práctica de nuestra conducta como gobernada por normas. Las prácticas discursivas, como afirma Brandon, incorporan cosas reales.
Lo implícito no es más que la introducción de prácticas como arte, religión, amor, amistad, educación y política, es decir, cultura. Y para terminar, pues me da este ejemplo, pues la posibilidad. Pensemos en el caso del robot Sofía. Pensar en que los robots pueden llegar a parecer, enfatizo, parecer como los humanos hoy, no parece una realidad muy lejana. Tenemos el caso del robot humanoide construido por Cancer Robotics Limited llamado Sofía, para ver la importancia que tienen estos desarrollos robóticos y cuestionamientos. Hay cerca de lo que llamamos humano y nos identifica como tal. Al humanoide Sofía se le puede hacer preguntas generales del clima, de los avances tecnológicos, y entre ellas preguntas tan complejas que es un ser humano. La pregunta es complicada desde todo el punto de vista, pero Sofía contesta, por ejemplo, con una sencillez impresionante. Es una forma de vida inteligente que se comunica mediante el lenguaje articulado. La respuesta no solo describe no solo describe a un humano, sino al lugar a una nueva pregunta. ¿Es Sofía una nueva forma de vida con un nivel de conciencia comparable de los humanos? En una conversación como ella podemos notar que tiene una gran cantidad de información y que expresa con claridad por lo que cumple con las características del humano. La inteligencia y una forma de participar en el lenguaje. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el robot y nosotros? A simple vista no hay mucha diferencia entre hablar con un humano y hablar con Sofía, pues tanto ella como nosotros recibimos información del entorno interlocutor, la procesamos y respondemos. Y eso me lleva a una preocupación muy grande, y es que Sofía es un robot muy parecido a los humanos, con rostro, ojos, párpados, arrugas, movimientos. Si bien responde preguntas de chistes, expresa emociones faciales, esto da cuenta de lo aprendido. Por su parte, como advertimos atrás, el lenguaje es distintivo, ya que no es simplemente repetir automáticamente. Y para terminar, ya que esta creación de Hanson Robotics no tiene lenguaje, por lo mismo, no tiene significado alguno. Por ejemplo, en algunos lugares donde se le entrega pasaporte, donde se le hace de alguna nacional, sino que de alguna manera, ¿qué está pasando con nosotros? Que no somos capaces de distinguir entre la inteligencia y entre una inteligencia racional. Muy amable. Gracias. Gracias al doctor Freddy Santamaría por su aporte. Un tema que definitivamente hay que analizarlo despacio, porque es la nueva racionalidad que el mundo está presentando con toda esta digitalización de la economía y con toda la transformación acelerada que hemos venido asistiendo. Queremos continuar con la doctora Virginia Gonfiatini, postdoctora en Educación, Investigación y Complejidad por la Universidad de Cochabamba en Bolivia, doctora en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, revalidada como doctora en Filosofía en la Universidad de California, diplomada en Transformación Educativa de la Multiversidad Edgar Morán, magíster en Educación de la Universidad de El Salvador y cientista de la educación de la Universidad Nacional del Rosario. Es una gran catedrática reconocida a nivel iberoamericano con varias publicaciones y hoy nos trae el tema de la educación compleja, el nuevo paradigma. Doctora Gonfiatini, bienvenida. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos, de acá, desde Rosario, Argentina. Gracias, Freddy, Carlos, por las excelentes ponencias. Bueno, la convocatoria es a pensar y pensar desde las fronteras del conocimiento. La idea es que podamos pensar un poquitito algunas intervenciones educativas para poder reflexionar sobre los sistemas educativos hoy y sobre nuestras relaciones con el conocimiento, las cuales tenemos que repensar, resignificar y reconfigurar a partir de algunas dimensiones de análisis que vamos que vamos a tratar de explicar. ¿Desde qué lugar estuve pensando la presentación? Bueno, la estuve pensando desde 5 lugares, básicamente, de los aportes de 5 teóricos importantes que me parecen imprescindibles para poder pensar hoy la educación compleja, la educación en tiempos de inteligencia artificial, la educación en tiempos de aceleración del tiempo,
Y como ejes transversales, es indispensable poder pensar hoy, ya lo dijo Carlos, ya lo dijo colateralmente Freddy, no podemos pensar nuestras relaciones categoriales sin las dimensiones del tiempo y del espacio. Un filósofo mexicano que a mí me gusta muchísimo, del principio del siglo XX, que se llamaba Leopoldo Sea, decía más o menos así. Él se preguntaba por la extrañeza del horizonte. Y él se preguntaba cuándo se nos vuelve extraño el horizonte. Y el horizonte se nos vuelve extraño, decía él, cuando las categorías que nosotros utilizamos para poder comprenderlo, para poder analizarlo, para poder intervenirlo, no dan cuenta. Y justamente cuando no se da cuenta de esas categorías en este nuevo horizonte es porque estamos viviendo los cambios de época. Y el cambio de época nosotros lo estamos viviendo hoy con el desarrollo de la tecnología, con este desarrollo exacerbado de la tecnología que hoy se llama inteligencia artificial. El proceso de hominización, ya lo plantea Harari muy brillantemente, el proceso de hominización está atravesado y está acompañado por un desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico hace que salgamos de la caverna y que lleguemos hoy acá. El desarrollo tecnológico hace que repensemos nuestras categorías de análisis. El desarrollo tecnológico hace que pasemos de una concepción de homo a una concepción de sujeto. Una concepción de sujeto que construye el conocimiento. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice Morán, sino que lo dice Piaget, sino que también lo dice Paulo Freire. Las tres grandes epistemologías, compleja en Morán, genética en Freire, en Piaget, y liberadora en Freire, que nos ayudan a pensar cómo tenemos que revisar los sistemas educativos del siglo XVII. Pensemos, como bien lo planteó Felipe en las palabras iniciales de este congreso, que nuestros sistemas educativos son del siglo XVII, europeos y cristianos, que la universidad también es europea del siglo XIII, y nosotros hemos enseñando el trivium y el quadrivium en un contexto que no se corresponde. Entonces, las preguntas que nos ayudan a pensar y que vienen a tratar de reflexionar sobre la educación desde la complejidad tienen que ver con qué educación para qué sociedad, cómo educar en tiempos de inteligencia artificial, y cómo construir espacios de reflexividad en tiempos de instantaneidad. Como dije, los aportes de Harari y los aportes de Byung-Chul Han son fundamentales para poder pensar la reflexividad, para poder pensar lo instantáneo, lo acelerado. Y volvamos y hacemos un salto cuántico a la Grecia clásica, con los peripatéticos, y recuperemos el tan bastardeado concepto de ocio. ¿Qué era el tiempo ocioso? ¿Quién tenía ese tiempo ocioso? ¿Quién disponía de esa ociosidad en la Grecia clásica? Los filósofos, los que se dedicaban a pensar la polis ateniense, la democracia ateniense, la política ateniense. En esta aceleración del mundanal ruido, en esta aceleración de esta condición posmoderna, global, neoliberal, la pregunta es por el tiempo. ¿Cómo podemos construir conocimientos en un tiempo acelerado? ¿Cómo podemos construir procesos de reflexividad en lo instantáneo? Sabiendo que el sistema educativo no es ni instantáneo ni acelerado, porque hoy es una de las instituciones en donde nosotros pasamos más cantidad de años. En una sociedad, como dice Richard Sennett, en una sociedad que corroe el carácter y que no se puede pensar nada a largo plazo, porque el tiempo es instantáneo. Entonces, las categorías de tiempo y espacios hoy determinan la educación, hoy determinan cómo conocemos, hoy determinan la validez de las construcciones categoriales. Entonces, ¿cómo pensar la reflexividad que se construye en un tiempo? ¿Cómo pensar
las construcciones cognitivas que realizamos los sujetos cognoscentes en un tiempo determinado, cómo pensar nuestras relaciones y este nuevo sujeto del trabajo en este tiempo que tenemos que construir desde la reflexividad. ¿Por qué? Porque en realidad, en este contexto posmoderno, lo que se reconfigura son los conceptos de tiempo y espacio, son los conceptos de sujeto en relación al trabajo y la polisemia de los términos. Y todo esto lo tenemos que trabajar nosotros en la educación. Por eso la pregunta fundamental, ¿qué educación para qué sociedad? Esta sociedad que hoy está caracterizada por una pluricrisis y que no la podemos abordar solamente desde una dimensión única. Por lo tanto, los planteos son complejos. Edgar Morin, filósofo francés, que ahora en julio va a cumplir 105 años, define la complejidad como el entramado de elementos heterogéneos. Es una definición tan sencilla y tan difícil, porque ¿cómo poder entramar diferentes elementos heterogéneos? Y el cómo no necesita una respuesta, sino que el cómo nos invita a pensar. El cómo nos invita a reflexionar. El cómo nos invita a romper con toda una tradición filosófica, educativa, sociológica, antropológica, heredada, vinculada a un determinismo, a un objetivismo, a un universalismo, a una verdad incuestionable. Y que esas rupturas epistemológicas, como las llamamos nosotros, comienzan a ver luz a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, con grandes exponentes. Freud, Freire, Curie, Einstein, desde la física, desde la química, desde la matemática, desde las rupturas educativas con las pedagogías críticas, desde el psicoanálisis con Freud, se empiezan a repensar y a resignificar esta modernidad sólida o clásica, como diría Bauman, y que nos invitan a pensar desde las fronteras del conocimiento. ¿Cuáles son estas fronteras de conocimiento? ¿Qué pasan en las fronteras de los países? Pasa todo. Entonces se empieza a cuestionar también cuál es esta definición de conocimiento. Hoy no podemos pensar que el único conocimiento que nosotros podemos transmitir en la escuela y que es válido es el occidental y cristiano. Porque justamente en las fronteras pasa todo. Entonces, hoy el conocimiento, hay una metáfora muy interesante de Edgar Morin que se llama el espíritu del valle, y nosotros, mayoritariamente es lo que estamos acá compartiendo, vivimos en Latinoamérica, conocemos el Amazonas, lo hemos visto por el aire o lo hemos transitado por tierra, y el Amazonas no sería el Amazonas si no estuviese enriquecido por todos los afluentes que desembocan en él y hace que sea uno de los ríos más importantes del planeta. El conocimiento y la construcción del conocimiento que nosotros tenemos que enseñar dentro del sistema educativo, independientemente del nivel de que estemos hablando. Estoy hablando de la educación en general y no de un ciclo en particular de la escuela. Tiene que ver justamente con revisitarla desde las epistemologías otras vigentes en pleno siglo XXI. Y esto está haciendo referencia a Morin cuando habla del entramado de elementos heterogéneos, que es la definición de complejidad. Si nosotros entramamos diferentes elementos heterogéneos, nos estamos parando desde un lugar distinto con relación a la construcción del conocimiento, deja de ser disciplinar para poder plantearse interdisciplinar y transdisciplinarmente. Y también estamos pensando que hay tenemos que plantear una clasificación o una definición diferente a la categoría de método, de métodos o de construcción metodológica. No son sinónimos. Si nosotros hablamos que estamos deconstruyendo el discurso de la modernidad clásica basado principalmente en un método a priorístico y en una disciplina científica determinada, hoy esa disciplina y ese método a priorístico se tienen que revisitar ¿desde qué lugar? Desde la complejidad. ¿Desde qué lugar? Desde la crítica.
¿Desde qué lugar? Desde todos los discursos de construcción que posibilitan con los nuevos conocimientos y las nuevas epistemologías poder leer los signos de los tiempos. Por eso hablamos de entramado de elementos heterogéneos. Hoy la disciplina es necesaria, pero no es suficiente en tiempos de inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos que plantear proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Y la construcción metodológica que se plantea para poder pensar en proyectos interdisciplinarios y transdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque en tiempos de inteligencia artificial, cuya definición ya es compleja, cuya definición trasciende las fronteras disciplinares, cuya definición metodológica implica una construcción metodológica que no es a priorística y cambia el algoritmo, cambia alguna dimensión de análisis de esa relación con la inteligencia artificial, cambia toda la construcción metodológica que nosotros estamos abordando. Pero ¿qué pasa? También cambia el concepto de infancia. Y no hablamos de una infancia en singular, homogénea y universal, esa primera infancia que iba a la escuela, sino que cambia por una construcción categorial nueva de infancias en plural, en donde la pluralidad habla de lo heterogéneo, en donde la pluralidad habla de la diversidad, en donde la pluralidad habla de esta condición posmoderna, que tampoco es tan posmoderna, sino que es constitutiva del Homo, que tiene que ver con las migraciones. Entonces, todo esto, todas estas construcciones epistemológicas, subjetivas, educativas, pedagógicas, tienen que revisitarse a la luz de este entramado de elementos heterogéneos. ¿Por qué? Porque no solamente también tenemos que enseñar contenidos conceptuales o transmitir contenidos conceptuales dentro del sistema educativo, sino que hoy, viendo todo lo que nos está pasando en esta pluricrisis global, tenemos que enseñar las democracias cognitivas, las solidaridades epistémicas y las tolerancias. Entonces, en toda esta discursividad que fuimos construyendo de la superación de la fragmentación disciplinar por proyectos inter- y transdisciplinarios, en la superación de una construcción de un método a priorístico por una construcción metodológica que tiene 3 puntas: un sujeto que conoce, un conocimiento disciplinar y un contexto que determina. Cambia algunas de las dimensiones, cambia esa construcción metodológica. ¿Y por qué estamos hablando de este cambio, de este devenir? Categoría que la introduce en la filosofía Heráclito allá en el principio del principio, pero que hoy cobra una significación distinta. Porque la constante es el cambio. Por eso estamos en un congreso de gerencia cuántica. El modelo de negocio no es el mismo modelo de negocio de principios del siglo XIX, mediados del siglo XX o principios de la década del 90. Cambia el negocio, cambia las relaciones con el trabajo, cambia el concepto de homo, cambia el concepto de relación con el conocimiento, cambia las dimensiones de tiempo y espacio. Al cambiar esas dimensiones de tiempo y espacio, que son transversales a la constitución de los procesos de hominización y a la construcción epistemológica, cambia nuestra realidad. Por eso los aportes de Byung-Chul Han, por eso los aportes de Morán, por eso los aportes de Piaget y por eso los aportes de Freire son los marcos conceptuales, categoriales, epistemológicos y metodológicos que nos ayudan a pensar qué educación para qué sociedad. Muchas gracias. Gracias a la doctora Virginia. Recuerden que cada exposición dura 15 minutos para que verdaderamente podamos tener la transversalidad del conocimiento que queremos lograr en este primer Congreso Iberoamericano de Gerencia Cuántica. Quiero recordar nuestros patrocinadores de Colombia Inversic, Garantías Comunitarias, ASCOP, Asomicrofinanzas, SBI Banca de Inversión, Colegio de Estrategia, de Suiza Quantum Assistant Group, PESTI, de España AENOR y Fundibec, de Ecuador ICORREC y República Dominicana Laboratorios LAMB. Seguimos con un tema
con el doctor Fabián Darío Guisao Usuga, economista, con máster en econometría, PhD en economía, con un enfoque hacia la matemática compleja de la Universidad de AFID, especialista en gerencia financiera y economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con diplomados en algoritmos de aprendizaje y machine learning, con énfasis en teoría probabilística de la Universidad de Antioquia, y certificaciones en Panel Data Analysis and Discrete, Limit Dependent and Quantum Models. Actualmente profesor titular de Estadística y Econometría de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y su ponencia Información Sintética. Adelante, doctor Guisao, muy amable. Bueno, muchas gracias, bienvenidos para todos. Voy a compartir un poco con ustedes sobre datos sintéticos en un enfoque muy dado al riesgo y muy dado a que, digamos, en este caso, pues al tema de riesgos y que nosotros aplicamos pues en nuestra compañía. Bueno, lo primero en el tema de los datos sintéticos, hay que aclarar que los datos sintéticos son una herramienta muy interesante en el hecho de que nos permite simular muchos escenarios, pero básicamente es como no meternos en problemas legales, ¿cierto? Con ese tema pues de los datos personales, el habeas data, dado que podemos crear cualquier tipo de dato de una manera sintética. ¿Y eso para qué nos sirve? Eso es esencial para que en las áreas de riesgos podamos simular escenarios, por ejemplo, como crisis, mora, por ejemplo, la probabilidad de que una persona entre en mora, fraude, etcétera, ¿sí? Y adicional a ello, podríamos utilizarlos para hacer validaciones, digamos, en temas metodológicos, en el cual pues se puede probar una teoría, digamos, teniendo una base de datos reales y una base de datos sintéticos. Adicional a eso, son datos que nos permiten modelar percepciones. ¿Qué son las percepciones? Pues es la manera en la que un agente construye una decisión, pero no con información que él tiene, sino con información que tiene otro agente en el mismo periodo de tiempo. Y ya lo vamos a ver un poco cómo funciona. Bueno, entrando un poco en el contexto de lo que hablaban los compañeros ahorita, es importante hablar sobre el tema de la inteligencia artificial. Bueno, hace poco estos muchachos de Cloud publican un artículo en donde ellos básicamente muestran el impacto que tiene la IA en el mercado laboral. Y básicamente lo que ellos encuentran es que hay una brecha entre el potencial de sustitución que tiene la inteligencia artificial versus lo que realmente está ocurriendo. Si ustedes observan, miren que hay una especie de color rojo donde se muestra el uso real de la inteligencia artificial, y en la parte de arriba ven un color azul en el cual está el potencial del uso de la inteligencia artificial. Si ustedes observan, pueden, digamos, darse ideas de cuáles son las profesiones de que en el muy corto plazo serán abolidas por la inteligencia artificial. Es simplemente cuestión de que la elasticidad de sustitución, pues obviamente se acumule. Pero también lo interesante es que hay unas áreas en donde la inteligencia artificial prácticamente es nula, y es allí donde estamos hablando de que esta revolución de la inteligencia artificial ocurrió de la manera contraria a la que esperábamos. Creíamos que las personas que estaban en las oficinas, los abogados, los matemáticos, los físicos, todas estas personas no iban a ser sustituidas rápidamente por la tecnología. Sin embargo, ocurrió totalmente al contrario. Son las carreras que rápidamente se van a automatizar. Algunas de esas son el tema de negocios, de gerencia, arquitectura, ciencias sociales, temas legales, artes, etcétera. Miremos un poco para qué sirve la información sintética. Supóngase que una empresa tiene una base de datos desbalanceada, es decir, que dentro de su estructura de datos hay datos en los cuales los clientes no tienen información.
Normalmente desde el punto de vista legal, nosotros no podemos darle una categoría a un cliente que no la tiene. Es decir, yo no podría colocarle al cliente 1, colocarle la etiqueta, por ejemplo, de que es contador cuando no lo es. Eso no es posible. Sin embargo, para fines de modelado y para fines de riesgo, yo sí puedo crearle una etiqueta de forma sintética. Pero la pregunta aquí es ¿cómo se hace? La respuesta es muy sencilla. Si ustedes observan en la gráfica, pueden observar que hay un algoritmo que me permite determinar, por ejemplo, cuáles son los vecinos de cierto barrio. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos varios barrios y observamos, por ejemplo, que en la parte derecha está el Poblado. Allí nos dice cuáles son las características propias que tiene una persona del Poblado, mientras que en la parte de arriba nos dice cuáles son las características que tiene una persona de Guayabal, en la parte de abajo unas características que tiene la persona de Belén y en la parte izquierda una persona de Castilla. Pues bien, lo que hace el algoritmo básicamente es eso, es de una manera sintética lo que hace es, dependiendo de los ingresos o de las variables que tenga de entrada, pues lo que hace el sistema es asignarle una función de probabilidad a ese individuo. Y eso nos permite de alguna manera balancear los datos y utilizarlos para crear escenarios de riesgo. Entonces es muy útil por si una empresa pues, quiere, digamos, de alguna manera simular riesgos en función de completar o de balancear una base de datos que no tiene. Hablemos un poco de información sintética. En la información sintética hay un estado real. En la información, en ese escenario, en ese, digamos, sistema, hay señales que se generan por otros agentes. En ese escenario también hay información que observa la gente. Por lo tanto, si ustedes pueden ver la ecuación, se va a dar cuenta de que hay la información que observa el agente tiene un error, es decir, ahí hay una distorsión de la información. Y K es el desfase temporal. Aquí hay que aclarar algo y es que el desfase temporal no se da porque ellos estén en tiempos distintos. En realidad están en el mismo tiempo. Sin embargo, el desfase temporal se da más es al tiempo que transcurre entre que un individuo llega a otro individuo. Ya lo vamos a ver, que es realmente muy sencillo. Y así se construye pues la percepción del individuo. Es decir, que el individuo I percibe información de otro individuo J y forma sus expectativas, ¿sí? Y lo que él no logre percibir de ese entorno, pues es un error de percepción. Vamos a mirar un ejemplo sencillo. Entonces, por ejemplo, mírenlo acá. Aquí hay un agente que recibe información que es I. El que genera la información es J. T es el tiempo de I, T asterisco es el mismo tiempo de J, que es el mismo tiempo como tal, el cronos como tal es el tiempo. Lo que queremos medir un poco es el kairos, que es la percepción del tiempo, pero el cronos T y T asterisco es exactamente el mismo. Y K es ese desfase temporal. Entonces aquí tenemos una relación intertemporal. Ahora, ¿cómo se vería esto realmente? Pues muy sencillo, miren, imagínense en un Waze. Aquí, por ejemplo, tenemos en el Waze una persona que sale del Parque del Poblado y va, por ejemplo, para la Universidad Nacional. Esa persona, ¿qué pasa? Que hay un agente J que está en el mismo cronos de él, pero que genera información. Eso es como una alerta y le dice, oiga, aquí hay un taco o hay un choque. ¿Qué es lo que pasa? Que el individuo puede cambiar el recorrido en función de la percepción o la información generada por un individuo J. En otras palabras, la información del agente J se toma como cierta para el individuo I, o sea que el individuo I puede cambiar la información, su decisión en función de la percepción de J, y pues J tiene un grado de error. Si no existiera J, el individuo I, en este caso el que está en el Parque del Poblado, tendría que ir, entrar en el taco y llegar en el momento T donde estaba la agente J, si no tiene información. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque lo que nos sugiere esto es que la información sí existe, está en tiempo real, pero al no conocerla, los individuos podrían no maximizar las decisiones, ¿cierto? Entonces eso es un poco un ejemplo aplicado en este sistema de información. Otro caso
que es muy interesante, es en el riesgo de crédito, en el riesgo donde provienen los ingresos de los deudores. Históricamente, ¿qué pasa? Mire, históricamente los bancos, las cooperativas, digamos, para crear un scoring de crédito de los individuos, pues básicamente lo que hacen es analizar el historial, el comportamiento del individuo, la capacidad de pago, la solvencia, las calificaciones que tienen en centrales, los pasivos que tienen en centrales, etcétera. Pero aquí viene una pregunta y es, ¿por qué un banco tendría que decir que hay un individuo que tiene una probabilidad alta de no pagar su crédito si el individuo no está en mora? Es decir, él está a paz y salvo. O sea, ¿a qué se debe de que si un individuo tiene buena capacidad de pago, tiene buena solvencia, no está en mora, no tiene una mala calificación en centrales de riesgo, tiene buena garantía, ¿por qué el sistema diría que está en mora? Y aquí la respuesta es de que hay una variable, hay una percepción, hay una función que es muy delgada que une a la macroeconomía con la familia, con el hogar. ¿Y cómo se construye ese hilo? Entonces, aquí vamos a tener una forma de cuantificarlo. Y es que primero nosotros tenemos que ir al DANE y revisar los datos del crecimiento del PIB. Y tendríamos que revisar los datos no solamente como agregado global, sino que tendríamos que revisarlo por categoría económica, por cada actividad SIU. Entonces el DANE nos dice que dependiendo de la información que tengo año corrido o año anual o año corrido, me dice si un sector está en decrecimiento o no. Yo tomo esa magnitud del crecimiento y lo que hago es simplemente identificar de dónde provienen los ingresos de los deudores que yo tengo. ¿Eso quiere decir qué? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un asociado que está a paz y salvo, que tiene buena capacidad de pago, que no está en mora, que tiene buenas garantías, pero esa persona, los ingresos que ella tiene provienen de un sector que según el DANE está en riesgo, entonces yo adultero su función de coste. Eso quiere decir que yo adultero su scoring. Y al adulterar su scoring, lo que yo hago es identificar un riesgo que él no tiene, es decir, es un riesgo de percepción, ¿sí? ¿Y cuál es el sustento teórico? Pues bueno, que por muy responsable que alguien sea en sus finanzas, si la industria o los ingresos de las empresas, el sector en el que se envuelve la empresa en el que él trabaja está en riesgo, pues tarde que temprano él me quedará mal y por lo tanto esa capacidad de pago estará comprometida. Aquí vemos la manera en la que se adultera el sistema, es decir, se aumenta la percepción. El sistema determinaría, por ejemplo, cuál es la función, digamos, la magnitud del decrecimiento, le asigna una escala Likert de 1 a 5 y dependiendo de la escala yo determino si ese individuo, pues, digamos, implemento nuevos controles o, por ejemplo, hago un trabajo especial en temas de monitoreo. Pero inclusive si esa persona está paz y salvo, si tiene buena capacidad de pago, puede que el sistema lo penalice y por lo tanto pues tengamos un control en ese caso intentando disminuir al máximo la probabilidad o la pérdida esperada de ese individuo. Ok, aquí vemos un poco cómo se forma la pérdida esperada, es decir, incorporo la percepción de que ese sector está decreciendo en la función de pérdida esperada y pues básicamente lo que calculo es una probabilidad o una pérdida esperada de actividad económica. Eso quiere decir que la probabilidad de incumplimiento se incrementa no por variables que estén en la ecuación, en la ecuación como tal que determina la pérdida esperada, sino que es una probabilidad que se incrementa en función de la percepción, en este caso de cómo está el sector económico de donde provienen los ingresos de los deudores. Aquí dice, por ejemplo, dice si los asociados van en un crucero y este tiene una falla, la estadística nos dice que la probabilidad de que los pasajeros terminen en el agua aumenta independientemente de lo bien que nade, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es,
si el sector de donde provienen los ingresos de los deudores está en riesgo, así el deudor esté a paz y salvo, esta persona me quedará mal, ¿sí? Es decir, su probabilidad de incumplimiento aumenta y por lo tanto su pérdida esperada. Habrá otra parte de la ecuación que no la voy a tratar, que es el tema del valor expuesto, que ya es la cantidad de dinero que se tiene expuesto, ¿sí? Ok, y para finalizar, otro caso que digamos es muy interesante es el tema, por ejemplo, en el tema de SARLAF. En el tema de SARLAF ya utilizamos variables proxy en este contexto como una idea de más o menos quién sería, no un delincuente, porque el SARLAF no está para delincuentes, pero sí me permite como determinar quién va a tener, a quién le debo hacer una debida diligencia. En ese caso, si ustedes observan, mire que yo tengo el lavador de activos, la probabilidad de que una persona sea lavador de activos, y tengo una variable que está medida con error. En este caso, lo que estoy diciendo yo es que yo observo a una persona, pero no puedo observar que él es un delincuente, ¿cierto? Entonces yo me imagino la persona en función de su actividad económica, de sus transacciones, de su edad, etcétera. Muchas Y gracias. en síntesis, lo que podemos revisar acá en este tema es que la función de probabilidad me diría que bajo información, digamos, si no tengo información sintética, lo que me diría es que yo puedo, digamos, oler, digamos, si no uso información sintética, en este caso, si la función de probabilidad no tiene información sintética, yo podría percibir que huele a humo. Hay un olor a humo, pero el olor a humo no me determina ni ver el humo ni ver el fuego. En ese caso, que el fuego sería el delincuente. Entonces, lo que se hace con información sintética básicamente es que me permite observar el humo y pues a partir del humo puedo inferir de que hay un delincuente. Y estas variables proxy se utilizan en segmentación. Y bueno, muchas gracias por la atención. Espero les haya sido útil esa información. Bueno, muchas gracias, Fabián. Me corresponde ahora presentar a Felipe. Es un muy reconocido banquero con una experiencia de más de 30 años en estudio y gestión de riesgo, investigador en temas de impactos de nuevas tecnologías, en finanzas, estrategia y gerencia. Felipe tiene un doctorado en pensamiento complejo de la Universidad Multiversidad Edgar Morin, que fue revalidado como doctorado en filosofía por la Universidad de California. Es magíster en estudios políticos con énfasis en desarrollo, especialista en alta gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Adicionalmente, es especialista en finanzas e inversiones del INCAE, la Business School de Costa Rica y del Cheng Kung School of Business de Nueva York. Adelantó estudios de gerencia internacional en el Business School de Madrid, España, y como empresario ha diseñado y presidido varias empresas, todas exitosas, por ejemplo, el FGA, Fondo de Garantías o Garantías Comunitarias. El tema que nos va a compartir Felipe Rojas Toro es justamente el de gerencia cuántica o estrategia cuántica. Felipe, muchas gracias. Gracias, gracias, doctor Carlos. Bueno, ¿se ve bien la presentación ahí? Listo, mi tema, yo no sé por qué a mí siempre me pasa, Geraldine, carguemos la presentación, por favor. Entonces, hombre, a mí me toca el tema de la estrategia cuántica y básicamente, listo, ya está. Lo que pasa es que estoy aquí más adelantado. Y básicamente el tema es que la estrategia cuántica es el arte de lograr el desequilibrio con coherencia. ¿Y qué quiere decir eso? Hombre, desde el punto de vista de la gerencia cuántica, desde el punto de vista de la estrategia cuántica,
ya el tratar de diseñar compañías, tratar de diseñar estrategias para que estén en equilibrio es fallar. ¿Por qué? Porque ya tenemos en cuenta que la incertidumbre, ya tenemos en cuenta que el caos, que las condiciones que cambian en tiempo real son las que verdaderamente están afectando este tipo de categorizaciones. En ese orden de ideas, el desequilibrio es, en las organizaciones permite con improvisación en tiempo real que verdaderamente se puedan lograr opciones que permitan la coherencia. Recuerden que la coherencia es lo que separa el desequilibrio cuántico del caos clásico. Y yo quiero empezar por un planteamiento, y es, ¿cuál es el problema cognitivo? ¿Cuál es el problema cognitivo que verdaderamente ha llevado a que nosotros estemos diseñando todavía? Pasemos, Geraldine. ¿Cuál es el problema que hace que nosotros todavía estemos diseñando estrategias con base en modelos clásicos? Y aquí yo quiero hacer énfasis en 8 hipótesis que son los errores más importantes bajo los cuales se construye la estrategia cuántica. Lo primero es lo que llaman la extrapolación racional. ¿Y qué es la extrapolación racional? Básicamente es donde se cree que el futuro es una extensión lógica del pasado, y resulta que ya con el efecto mariposa del año 1963, Edward Loren estableció que el principio rector es dependencia sensible a condiciones iniciales. Todavía las empresas están viendo cómo les fue el año pasado, cómo les fue hace 3 años, para proyectar el futuro. Lo segundo es lo que se llama la estabilidad estructural, y es que se creía que las fuerzas competitivas de una industria son estables. Resulta que no. Las fuerzas de las industrias siempre son adaptativas y cambian sus propias reglas. Lo tercero, la optimización determinista. Y es que se creía que todo proceso puede diseñarse para producir resultados óptimos. Resulta que la organización perfectamente optimizada es la más frágil antes del azar. O sea, lo más, decía por ahí uno de mis profesores, lo más fácil de poder tirar al piso es un monopolio. Cuando hay alguna opción que es diferente, inmediatamente se cae al piso. Lo otro, la curva de experiencia. Se creía que más experiencia acumulada genera más ventaja sostenible. Y resulta que eso lo creyó Kodak y nunca se interesó en todo lo que eran las tecnologías de fotografía digital, y simplemente se desapareció. Lo otro es lo que se llaman los mercados eficientes. Y es que se creía que los precios reflejan toda la información disponible racionalmente. Y resulta que con base en esos modelos, pues hoy tenemos el crash de 1987, de 1998, del 2008, en donde pues todavía estamos pensando que los errores no fueron de las estrategias que se habían implementado. Después sigue la estructura, pensamos que la estructura sigue la estrategia, o sea, se creía que la estructura organizacional puede diseñarse desde arriba para ejecutar el plan. Resulta que los sistemas adaptativos complejos demuestran que la estructura emerge de las interacciones, no del organigrama. Lo otro es la medición como control. Se creía que lo que no se mide no se gestiona. Resulta que cuando una medida se convierte en objetivo, automáticamente deja de ser una buena medida. ¿Por qué? Porque la misma medida es la que hace colapsar lo que se llama en complejidad la ecuación de onda. Ejemplo, cuando yo soy un constructor y le digo al residente de obra que tiene que disminuir los costos, que tiene que ser más rentable, inmediatamente él disminuye los costos y automáticamente esa medición hace que el sistema colapse. Desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de lo que la gente piensa de las fallas que puede tener el proyecto. Y por último, la racionalidad acotada gestionable. Se creía que aunque los agentes tienen racionalidad limitada, estructuras adecuadas minimizan los costos. Resulta que se ha demostrado que en los sistemas sociales
se generan emergencias radicalmente imprescindibles. La suma de los agentes racionales producen pánicos, producen burbujas, producen colapsos. Y ahí es en donde venimos y decimos, bueno, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones que nosotros tenemos para cambiar ya? Y están abajo. Son 12, pero las voy a poner en 4 bloques. Y es que las razones para que hoy tomemos la determinación valiente de pasar de la estrategia clásica a la estrategia cuántica es porque el mundo clásico ya colapsó. O sea, el paradigma newtoniano murió con la pandemia. Pensábamos que el mundo era un mecanismo de relojería y resulta que murió con la pandemia. Resulta que pasamos a la inteligencia artificial. Resulta que hoy estamos en un nuevo desorden político o en un nuevo reordenamiento geopolítico, con guerras, con procesos que están cambiando radicalmente las estructuras. Tratar de buscar el equilibrio organizacional es un suicidio estratégico. Es un suicidio estratégico porque, como lo voy a decir ahora, si nosotros tratamos de hallar una ecuación, que en este caso es escenario de expansión arquitectura estratégica, y la queremos dejar en equilibrio, lo único que estamos haciendo es no permitiendo que las organizaciones tengan información en tiempo real y puedan maniobrar en tiempo real. Nadie es capaz de ocultar el futuro, ni siquiera Mandrake, que era la que leíamos cuando estábamos niños. Lo otro, el modelo cuántico es estructuralmente superior. O sea, un plan de 5 años se vuelve obsoleto en el primer choque cuántico. En el primer momento en que nosotros no podamos cumplir con las opciones que hemos proyectado, inmediatamente se desorganiza el plan. Lo otro, la decoherencia mata el silencio, mata todo lo que la organización está dispuesto a sacar adelante. Y el momento no es ahora, el momento es ya, porque definitivamente los problemas que se avecinan desde el punto de vista de inteligencia artificial, los problemas que se avecinan desde el punto de vista del comportamiento de los equipos, lo decía Virginia, cuando no se entienden las cuestiones transdisciplinarias, multidisciplinarias, interdisciplinarias, estamos abocados a que sigamos teniendo equipos completamente desconectados de procesos que deben ser completamente conectados. Pasemos, Geraldine. En ese orden de ideas, miramos algo, y es que si miramos la parte del centro, estamos estableciendo de que hasta el 2027 estamos en lo que se llama la siembra cuántica. O sea, en este momento las personas que estén en procesos cuánticos están en el 2.5% de lo que es este sistema. Del 2027 al 2030 estamos hablando de que ya se hablaría de una adopción temprana de la cuántica, y estos son datos a nivel mundial. Entre el 2030 y el 2034 estaríamos hablando de una mayoría temprana, o sea, al 2034 ya el mundo está metido en tecnologías transversalmente, de inteligencia artificial, de robótica, es todas esas películas del futuro que ya las vamos a empezar a ver en tiempo real, los famosos Robocop, los Terminator, el gran hermano vigilando todo en tiempo real. Al 2038 estaríamos en una mayoría tardía y obviamente al 2042 estaríamos totalmente en una omnipresencia. Eso quiere decir que de aquí a 15 años que se pueden pasar volando, estaríamos hablando completamente de una conexión. ¿Eso qué permite? 340% más de velocidad de adaptabilidad, 400% más de capacidad anticipatoria con la información, 380 más de detención de riesgo, pero si utilizamos riesgo cuántico termodinámico, no con las finanzas corporativas que estamos haciendo, 500% más de valor del entrelazamiento. Y obviamente, como los modelos van a ser muy propios, tendríamos muchas barreras de entrada para que no se copien los procesos. Sigamos, Geraldine. En ese orden de ideas, ¿qué se propone? O sea, se propone una ecuación. Escenarios, expansión, arquitectura estratégica igual a 1 menos equilibrio. ¿Por qué no puede ser igual a 1? Porque estaríamos en equilibrio. Y si estamos en equilibrio, no vamos a tener capacidad de reacción en tiempo real para poder maniobrar la incertidumbre.
Siempre ha habido incertidumbre, siempre el caos lo hemos entendido como algo amorfo, y resulta que el caos es el único verdadero ordenamiento del universo. El universo es caótico, llueve por la mañana, sale el sol a mediodía, se nubla por la tarde. El universo es caótico y la única posibilidad de crear una opción que verdaderamente sea coherente es cuando entendemos el caos como el único ordenamiento posible que existe. En este caso, en este orden de ideas, ¿qué es el escenario? O sea, el escenario es el espacio fase. Ya no podemos establecer escenarios de positivo, negativo o expansivo, como hace la planeación estratégica convencional, como hace la estrategia clásica. El escenario es determinar cuál es el escenario en el que yo me voy a mover. ¿Cuál es la expansión? Es la posibilidad de establecer un flujo que sea coherente, que permita verdaderamente que dentro del desequilibrio yo pueda ser coherente. ¿Qué es la arquitectura? Es la lógica de entrelazamiento. Todavía vemos cómo la información de las compañías está guardada en un cajón, depende de las personas. Todavía la gente no se va a vacaciones porque es el único que sabe las cosas. O sea, todavía tenemos grandes problemas de entrelazamiento. Y lo que es la información estratégica, escenario de expansión, arquitectura estratégica. ¿Cuál es la estratégica? Es la capacidad de entender cuándo nosotros podemos tener un colapso con estas nuevas opciones. Pasemos, Geraldine. En este orden de ideas, ¿eso qué es tan raro? Hombre, es que las arquitecturas empresariales no son lineales. Las coberturas no pueden ser lineales, porque en crédito las cosas fluctúan, así como todo en la vida. Entonces, en un espacio de fase, en una ecuación de onda, en una relación, siempre hay cosas que están en un momento y que están en otro. ¿Y cuándo colapsan? Cuando verdaderamente el actor determina dónde va a enfocar sus resultados. Ahí es en donde uno no necesita información precisa, sino miles de procesos de información. Ya tenemos la Big Data, ya tenemos Machine Learning, tenemos Deep Learning, podemos analizar mucha cantidad de datos. Anteriormente uno no le podía decir a un analista que le analizara 40 opciones de cómo podría un crédito fallar, porque era imposible. Ahora sí, ahora una Big Data nos puede analizar las 40 opciones, las correlaciones y determinar qué va a pasar. Pasamos, Geraldine. Esto es, a mí me encanta cuando me monto un avión y el piloto dice, vamos a ir por esta ruta y vamos a tener un poco de turbulencia y tranquilos que eso no afecta la seguridad del vuelo hasta que lo tumbe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los problemas más complejos que tiene la aviación es la turbulencia. Y la turbulencia es una ecuación de onda. Cuando un avión va en la mitad de ese gráfico que tengo a la derecha, él tiene miles de posibilidades de que cada uno de esos procesos se vuelva información que sea capaz de tumbar un avión. Pero uno ve los tacómetros de los aviones y son muy sofisticados, pero no le están diciendo, le está diciendo que la gasolina baja, que la presión sube, que la altura, pero no le están diciendo si ese grado de turbulencia lo puede tumbar, no le están diciendo por qué opción de esa ecuación de turbulencia puede meterse, porque eso es lo que conocemos como los agujeros negros. Pasa, Geraldine. En ese orden de ideas, la planeación estratégica ya está mandada a recoger, punto. La planeación estratégica está mandada a recoger. Universidades, profesores, esquemas, consultores que hablan de planeación estratégica están muertos. ¿Por qué? Porque ya lo que necesitamos es maniobra en tiempo real, entender cuándo colapsa la información, porque necesitamos tener una cantidad de información que permita que podamos establecer los escenarios, porque el azar es información, el azar no es de coherencia, porque se necesita que el liderazgo sea distribuido en todos los equipos de las personas. Hacemos, Geraldine. Y ya se me acabó el tiempo. Por último, miren, nosotros, cómo hemos, en las organizaciones que yo he liderado, cómo hemos manejado todo el tema de la proyección a nivel corporativo. Todo lo hemos manejado trabajando en todo lo que son plataformas estratégicas, técnicas y prácticas, todo lo que es la información que tiene que tener basado en conexiones, todo lo que es potencializar las rentabilidades, disminuir los riesgos, potencializar el EBITDA, que es lo que hace la gente, pero con informaciones mucho más detalladas. Y por último,
Geraldine, pasemos por último, mirar cómo lo que hablaba Fabián ahora de la pérdida esperada. La pérdida esperada, si seguimos calculándolo como lo calculan los bancos, de que es igual a la probabilidad de incumplimiento por valor expuesto del activo por la pérdida del incumplimiento, vamos a seguir fallando. La pérdida esperada necesita muchos más controles, necesita muchas más opciones para que verdaderamente la lógica nos entregue un espacio mucho más grande. Con esto, lo último es de que ya, pasamos Geraldine al finalizar, ya por último es de que ya se pueden establecer condicionamientos y aplicaciones para todas las industrias, para servicios, fundaciones, finanzas, industria, cooperativas, comercio, que es lo que estamos haciendo y que es lo que se va a plantear en esta investigación iberoamericana que vamos a hacer. Esta es mi ponencia. El estilo de estas congresos virtuales es muy complejo en la medida del tiempo, pero de todas maneras es la manera de que ustedes queden con un abrebocas y verdaderamente empiecen a estudiar estos temas. Se va a producir un libro que va a estar virtual para que todos tengan acceso a todas estas presentaciones y a la información mucho más detallada. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer en el chat y nosotros la estaremos respondiendo. Por último, les quiero decir que en este congreso tuvimos gente conectada desde Guatemala, desde España, desde Alemania, desde Suiza, desde Bolivia, desde Argentina, desde Colombia, desde Panamá, de República Dominicana, desde Perú, de Ecuador y de México. Y que las empresas que hicieron posible en Colombia fueron Inversic, Garantías Comunitarias, ASCOP, Asomicrofinanzas, SB Banca de Inversión y Colegio de Estrategia, en Suiza, Quantum Assistant Group, Testing, en España, Enor y Fundibec, en Ecuador, Incorred, República Dominicana, Inversiones LAM. Bueno, esperamos que este evento haya sido de su agrado, esperamos que hayan tenido la posibilidad de entender un poco cómo es que el cambio viene y está completamente en aceleración. Las entidades que no estén metidos en estos procesos van a desaparecer. Y quiero terminar este congreso con una frase muy importante de Peter Diamandis de Singularity University, que dice que las empresas del futuro serán las empresas que están metidos en procesos cuánticos o serán las empresas que están metidos en procesos cuánticos. Muchas gracias por la atención. Gracias al doctor Carlos Maldonado, a la doctora Virginia Gonfiantini, al doctor Freddy Santamaría, al doctor Fabián Guisao, por la información y por estar hoy con nosotros en este seminario congreso, que yo sé que va a ser completamente disruptivo, porque va a haber un antes y un después. Muchas gracias y gracias por la atención. Muy amables.